y en el siglo XIX me dijeron, es siempre un cuento, que los que trabajaron en hogares, la gente, ¿cómo se dice?, que ayudan en hogares, se habían quejado por la alimentación de siempre, todos los días, por salmones, pero hoy día el salmón es algo más caro, digo. Las muchachas que trabajaron en hogares no querían salmón por todos los días. Pero es no sé si es verdad. Bueno, ahora vengo a una parte corto, no puedo hablar tanto de eso porque no sabía si todo el mundo quería saber algo de la administración, de la situación legislativa, pero por lo menos quiero mostrarle el marco como lo tenemos en Alemania. Bueno, esos lineamientos de la Comisión Internacional, esa declaración se necesitaba ser rellenado con vida. Es decir, teníamos que hacer algo, transformar en leyes, reglamentos y reglamentos nacionales. Lo que he visto en varios países tenían leyes muy destacadas, muy importantes, muy altos, pero faltaban los reglamentos, los lineamientos para la administración, para que sepan cómo trabajar con la ley. Es más importante que la ley en sí. Bueno, en Alemania es bastante fácil. Hay 3 reglas básicas. Es como en el fútbol alemán, nadie quiere hablar de fútbol. Es otra cosa. Equipo, 2 pases, gol. Tenemos el marco alemán. Un cierto problema existe en Alemania, es un estado federado y los estados tienen sus mismas leyes, pero por lo menos para explicarles los trámites, para gente interesada, tenemos la ley, el marco legal del sistema hidrológico. Esta ley, entre otros, con la demanda de cada actividad que usa agua, tomar agua del río o verter agua residual al río, al cauce receptor, necesita un permiso especial de la autoridad competente. Es una regla clara. ¿Y cómo hacerlo? Es algo más en detalles, solicitud y examinar la solicitud y después la actividad recibe el permiso con límites claros. Esos límites se puede encontrar en el reglamento de aguas residuales. Más adelante voy a explicarle un poco más sobre este reglamento. La tercera ley, el tercer reglamento es la ley de contribución por aguas residuales. Quien contamina paga. Bueno, ese reglamento nacional sobre aguas residuales es la filosofía de la limitación de las emisiones. Podríamos entrar en una filosofía emisión y emisión, impacto, emisión, pero empezamos y teníamos buenos éxitos de limitar la emisión según la situación en el ramo industrial. Tenemos normas para 16 ramos industriales, es decir, una actividad que produce papel no tiene los mismos límites que una actividad que produce cerveza, por ejemplo. Es diferente. Esas reglas fueron elaboradas con la autoridad, con la administración, con la ciencia, con las universidades y con la industria. Yo mismo fui jefe de 2 grupos y nos encontramos en una época de 2 años más o menos, visitamos plantas y al fin escribimos un anexo para una
industria especial, anexo con límites y exigencias generales para ahorrar agua, mejoramiento del proceso y con los límites. Y los límites van a ser transferidos en el permiso. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, límites para la fabricación de papel y cartón. Sustancias filtrables, TPO5, nitrógeno, fósforo total, TQO, es según la capacidad de producción. En el permiso aparece entonces también en la concentración. Es importante ponerlo en concentración para el muestreo después. Es solo un ejemplo dentro de 56 anexos. Y en este camino podemos adelantar muy bueno. Es decir, no queríamos destruir la industria porque necesitamos la industria. En una sociedad técnica industrial no es así que ponemos un límite de 0.5 y nadie puede cumplir este límite, no tenemos nada al fin. Vamos a destruir la industria y al fin ellos también pagan impuestos. Es un dar y un tomar. Lo siguiente. Otro muy importante es quien contamina paga. Y siempre aparte, no es así que uno pague y que no haga nada. No es en este sentido, no. Tienen que cumplir los límites, pero aparte de eso tienen que pagar según su carga másica anual. Si la actividad, por ejemplo, no sobrepasa los límites del permiso, solo tenían que pagar 50%. Es una estimulación. Y para inversiones en sistemas de tratamiento, si tú haces algo, recibes el bono, solo pagar 50% de lo que tenías que pagar normalmente si no hubieras hecho algo. Se dirige a todos que vierten aguas residuales en aguas superficiales, también para municipios, y el dinero, el ingreso para la financiación va a ir al ministerio y el ministerio va a repartir este dinero. Este dinero es solo solo para alcantarillados, para plantas de tratamiento, no va a otros canales. En Alemania es seguro en este sentido. Bueno, 3 partes: ley sobre sistema hidrológico, con el deber, con la demanda de la filosofía de recibir un permiso, un reglamento de aguas residuales con sus anexos, con límites para varias actividades industriales, y la ley de contribución por aguas residuales. Bueno, esos eran los 3 puntos administrativos. Si alguien tiene interés saber cómo funciona la ley de contribución por aguas residuales, yo tengo algo especial, unos 5, 6 o 8 páginas, como la calculación y todo. No es tan complicado, pero tal vez no es para todo el mundo interesante. Bueno, esos fueron los retos de la legislación, y ahora vengo un poco más a la cosa clara, a la realización técnica. Es el vehículo más importante, claro. La construcción de nuevos o mejoramiento del efecto de plantas de tratamiento municipales o industriales. En la ponencia anterior hemos hecho también cosas muy interesantes de Medellín, es casi igual como lo ha pasado en Alemania. La industria tiene que levantar pretratamientos para reducir sustancias nocivas, para reducir metales pesados. Esto es muy interesante, por ejemplo, en el sistema indirecto. El señor ha presentado el sistema
directa pero indirecta. Cuando la industria descarga indirecto en un colector municipal y el colector municipal lleva el agua directamente a la planta de tratamiento, hay que evitar que en este agua de las empresas se encuentran altas contaminaciones de metales pesados, por decir en consideración el problema del lodo al fin, porque todos los metales pesados se concentran en el lodo. El lodo es el resto en la planta de tratamiento. Es muy importante el mantenimiento con el lodo más tarde. Si sirve en la agricultura con poco contaminación, puede servir la agricultura como fertilizante, como abono. Bueno, es pretratamiento para sustancias nocivas. También las plantas municipales fueron aumentadas por la cierta denitrificación para reducir el amonio y para reducir el fósforo en el sentido biológico. Bueno, adicionalmente, programa de producción más limpia con agua residual crítica, exigencias y demandas se encuentran en los anexos para los ramos industriales, como había dicho poco antes. En el reglamento de las aguas residuales se encuentra casi todo dirigido también al programa de reducción de la situación sustancias nocivas en aguas industriales. Aquí una vistaza a un planta de tratamiento biológico en tributario del río Rin. Es un reactor de una planta de tratamiento biológico según también el sistema lodo activado. Hay que destacar de unos 40 ciudades en la cuenca del río Rin tenían que improver su sistema y unas 10 fábricas químicas. La planta fábrica química Merck, aquí se puede ver el tamaño que tiene en comparación. Aquí la producción química es un poco más grande, claro, pero hasta la planta de tratamiento ocupa un espacio bastante grande. Es un módulo para el tratamiento de aguas industriales, no es nada tan complicado. Bueno, en total se necesitaba unos 10 años en esa cuenca del río Rin, no es a lo largo del río Rin, sino la cuenca ocupa también el río Meno, el río Neckar, etc. Unos 10 años para realizar las instalaciones técnicas. Después del lapso de un año para arrancar las plantas, los límites de los permisos van a ser controlados. Yo se le informé un poquito sobre estos permisos. Claro que los límites en los permisos solo pueden entrar en vigor cuando la planta de tratamiento estaba listo. Y después de arrancar esta planta de tratamiento un año, después empieza el control. Bueno, hablamos de la situación administrativa, de la situación de realización técnica, pero cuando uno tenía que construir algo, necesitamos también una cierta vigilancia. Normalmente, cuando todo el mundo fuera un buen hombre, no se necesitara, pero la realidad es el contrario. Sin control, confianza es bueno, control es mejor, ha dicho Lenin, pero bueno, después de la realización, aquí se puede ver control de los límites del permiso, instalación de aparatos para la toma de muestra. En mi autoridad, por ejemplo, tenemos 3 personas que hacen el monitoreo en nuestra región de los vertidos de las plantas de tratamiento biológicos.
tenemos dos carros especial con neveras. La gente va afuera, cada planta de tratamiento va a ser controlado unos 2 o 3 veces anual sin anuncio previo. Ellos aparecen, ponen, no, gracias. Y las botellas que llenan con el vertido clarificado recibe un cierto código, un número, una cifra, y por la tarde estas botellas con las muestras van a ser buscadas por un laboratorio certificado que trabaja encontrado por nosotros, encargado por nosotros, y ellos reciben las botellas con el código para que no sepan de dónde venía el vertido. Es para que no pueden llamar, ay, hoy tiene mi prueba, entonces es seguro. Nosotros recibimos 2 o 3 semanas después los resultados de los laboratorios y mis colegas comparan los resultados con los límites en los permisos. Es un control. Bueno, aquí llegamos un poco más a la situación del río Rin. Eso fue más provincial, digamos, ahora al río Rin entero. Después del catástrofe en 1986 fue instalado el Alarma Internacional del río Rin. En caso de contaminación drástico del río Rin, instalaron un sistema de alarma. Accidentes en empresas industriales, por ejemplo, defectos técnicos en plantas de tratamiento, contaminación por aguas de extinguir incendios, como en el caso de Sandoz, averías de navegación. Esto es muy complicado, porque los buques de Holanda se corren rápidamente para Holanda, no dicen nada. Sobrepaso grave de límites en permisos y sobrepaso de valores de orientación en el río. Este último punto va a ir en la próxima transparencia. Alarma, bueno, siguiente. Aquí al principio pueden ver la cooperación internacional. Lamentablemente el colega francés no está porque la Prefecture de Paris también pertenece al sistema. Basilea, Estrasburgo, Karlsruhe está en Alemania, Düsseldorf y Arnhem está en Holanda. Si pasa algo aquí en esta región, todos van a ser informados rápidamente que pueden hacer algo para parar, por ejemplo, la toma de agua, eso en este sentido. Defensa de peligro, bueno, comprobación de causas, investigación de causantes, también interesante, medidas para eliminación de daños, evitar efectos adicionales. Bueno, lo siguiente. Aparte de eso, tenemos una buena red de estaciones, también es también posible para el río Bogotá en el sistema un poco más pequeño, 2 o 3 estaciones, diría. Red de estaciones de monitoreo e información para el estado de alarma, no solo para el estado de alarma, también para sacar muestras, para saber la situación del río, etc. Tenemos también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones en Alemania. Es la estación en la frontera a Holanda. Es otra cosa. Equipo, 2 pases, gol. Tenemos el marco alemán. Un cierto problema existe en Alemania, es un estado federado y los estados tienen sus mismas leyes, pero por lo menos para explicarles los trámites para gente interesada, tenemos la ley, el marco legal del sistema hidrológico. Esta ley
entre otro con la demanda de cada actividad que usa agua. Y en el siglo XIX me dijeron, es siempre un cuento, que los que trabajaron en hogares, la gente, ¿cómo se dice?, que ayudan en hogares, se habían quejado por la alimentación de siempre, todos los días, por salmones, pero hoy día el salmón es algo más caro, digo. Las muchachas que trabajaron en hogares no querían salmón por todos los días. Pero es no sé si es verdad. Bueno, ahora vengo a una parte corto, no puedo hablar tanto de eso porque no sabía si todo el mundo quería saber algo de la administración, de la situación legislativa, pero por lo menos quiero mostrarle el marco como lo tenemos en Alemania. Bueno, esos lineamientos de la Comisión Internacional, esa declaración se necesitaba ser rellenado con vida. Tomar agua del río o verter agua residual al río, al cauce receptor, necesita un permiso especial de la autoridad competente. Es una regla clara. ¿Y cómo hacerlo? Es algo más en detalles, solicitud y examinar la solicitud y después la actividad recibe el permiso con límites claros. Esos límites se puede encontrar en el reglamento de aguas residuales. Es decir, teníamos que hacer algo, transformar en leyes, reglamentos y reglamentos nacionales. Lo que he visto en varios países tenían leyes muy destacadas, muy importantes, muy altos, pero faltaban los reglamentos, los lineamientos para la administración, para que sepan cómo trabajar con la ley. Es más importante que la ley en sí. Bueno, en Alemania es bastante fácil. Hay 3 reglas básicas. Es como en el fútbol alemán, no quiero hablar de fútbol.